Bienvenidos a Antofagasta 100 Palabras, temporada 2020, un año que vamos a recordar por mucho, mucho tiempo. Ok, lo primero que quiero darles como recomendación, Antofagasta 100 Palabras. Yo creo que ahí hay mucha información dando vueltas. ¿Por dónde partimos? Palabras. Usemos palabras, lo que ustedes consideran palabras, son las palabras que usan ustedes. No usen diccionario, no googleen, a no ser que realmente están desesperados. Y traten de usar el vocabulario que usan ustedes. Yo creo que todos ustedes escriben, incluso aquellos que creen que no escriben. Yo en una época gasté buena parte de mi energía mandando mails. Ahora me parece que es mucho más fácil porque no tienes que como organizar todo tu forma de pensamiento. El WhatsApp, hay gente que escribe en Facebook, hay gente que escribe en aplicaciones, hay gente que escribe en Instagram, Dios lo sabe, en Twitter. Usemos ese tipo de lenguaje. Y si ustedes no escriben mucho en redes sociales, seguro que escriben anotan cosas o simplemente usen el lenguaje oral, el lenguaje que ustedes conocen. No traten de hablar como personas que no son. Y esto tiene que ver con tu edad, si son ligados a ciertos mundos como de inmigrantes que tienen, todo el mundo tiene su propio acento, todo el mundo tiene sus palabras que son parte clave de su cultura y eso le da color, le da entretención y le da vida. Así que las palabras que uno usa, que uno comenta, que uno escucha en la radio, quizás que uno lee, se puede incluso decir un garabato si hace falta, decir alguna palabra, escribir una palabra de la manera como ustedes consideren. Lo otro, o sea, Antofagasta 100 palabras, me fui palabras. Dos, voy a ir ahora a 100. 100 no tienen que ser 100, puede ser 99, 98. Eh, pero lo más importante es no tratar de pensar, wow, son 100 palabras y a mí solo se me ocurren 4 o 7. No, esto no es un concurso de ese tipo, es no escribir algo y después ver cuántas palabras tiene. Si tiene más de 100, ver cómo se puede comprimir y qué es lo realmente importante de contar. Hace falta, recordemos que para 100 palabras, en contar una super historia me parece que es cerrado. A mí me parece que con 100 palabras lo que hay que hacer es contar un modo, un tono, una anécdota, una mirada, una observación, algo que uno siente. Ojalá que esos sentimientos no sean clichés, que eso es súper difícil lograr, pero, por ejemplo, tener pena. Si tú me dices, estaba nublado, me dio pena, y me sentí angustiado y me dieron ganas de abrazar a mi oso. Yo te diría, está bien, pero lo que sucede es que yo, esta forma de articular la pena, de narrarla, de demostrarla, yo siento que ya la he visto harto. En cambio, si me dicen, tengo pena y, pa, a lo mejor hacemos algo totalmente distinto, quizás me puede interesar más. Entonces, las 100. 100 también implica poco y yo me iría en ese sentido, creo que este concurso, sin querer, queriendo, trata de mezclar el cuento con Instagram. Instagram creo que cuenta historias con, es verdad, con fotos, pero con pocas palabras, o al menos la gente le pone muy pocas palabras. Pero en fondo, cuando me refiero a Instagram, me refiero a un momento, lo que antiguamente se llamaba Polaroid. Es no contarlo todo, es más mostrar la punta. O sea, si van a contarme una historia de un tremendo, por ejemplo, el comienzo de un noviazgo o el fin de un noviazgo. Hay mucho que contar y probablemente mucho cagüín y en el caso inicial hay mucho detalle lindo. Yo optaría por un solo detalle. Cuando uno tiene muy, muy claro qué va a pasar. Un truco es como escribir los últimos 2 minutos de la historia. Parar mucho antes de que termine. Por ejemplo, alguien va a ir a visitar a alguien. No es necesario tocar el timbre para que termine el cuento. No es necesario saludarse. A lo mejor el cuento termina al apretar el botón del ascensor o al ponerse la mascarilla. Ojo, mascarilla. Mi impresión es que debería los cuentos de esta vez están ligados a lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo han pasado muchas cosas, ustedes saben cuáles son esas cosas, pero ha habido desde revolución hasta una pandemia. Por lo tanto, me parece que hacernos cargo de todo lo que eso implica en formas de cambiar la vida, en forma de cambiar los pensamientos, en forma de cambiar tus lazos. Todo eso también podría estar dentro de Antofagasta 100 palabras. Entonces eso, poesía es más un amigo
¿ah? O incluso cuando la gente empieza a escribir cositas para explicar qué está sucediendo en Instagram, como el Día del Padre o el Día de la Madre. Yo me iría más por la poesía, ese sería mi truco. Y para terminar este bloque, Antofagasta. Ya que se llama Antofagasta 100 palabras, creo que si bien pueden imaginar mundos imaginarios, pueden, pueden ambientar sus textos en París, en Santiago, en Buenos Aires, en Lima. ¿Para qué? Si se llama Antofagasta 100 palabras, usted, buena parte de la gente que concurso va a ser de Calama o de la zona norte o de la segunda región. Eh, a mí me gusta leer a alguien que yo siento que me está diciendo cosas que yo no sé y que me esté un poco contando sobre su mundo y su vida. Y en ese sentido me gustaría creerle que eres de Antofagasta y que conoces bien tu ciudad y que incluso más interesante, a lo mejor conoces cosas que yo no conozca y que bueno, y tú conozcas también eh, lugares o sitios o mundos que a lo mejor nadie en Antofagasta conoce. Ese tiene seria chance de ganar. Todo esto yo lo digo porque yo he sido jurado, he sido lector, he sido escritor, pero he sido también jurado y a la hora de premiar uno premia lo más parecido a un cuento, lo más parecido a que pareciera verdad, que uno le crea al personaje, que uno, aunque uno no conozca quién escribió, qué cosas uno puede intuir que está hablando de verdad y no mintiendo. Y nos encanta, obviamente nos encanta cuando uno capta que hay un uso de un lenguaje nuevo, que hay palabras quizás que no conozcamos todos, y que está hablando de alguna verdad y del mundo, de la ciudad que les tocó. Y me parece que toda ciudad es literaria, cinematográfica, es poética. Así que ahora voy a ir con las preguntas. Ok, ahora nos vamos a ir con el número uno, ya hice dos, pero esto viene ya a la parte a la que me pidieron, oye, ¿puedes responder, ayudar a algunos de los posibles concursantes que desean tener algunas dudas o aclaraciones? Difícil, pero veamos. Diego Ignacio Sánchez. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? A ver, te leo la pregunta y veamos si soy capaz de responderla. Dice, hola Alberto, la cultura woke ha aumentado enormemente a visibilizar las minorías y narrativas que antes estaban aplastadas por el canon más occidental hetero Bloom. Supongo que se refiere a Harold Bloom, el famoso teórico literario, supongo que eso, ¿no? ¿O crees, eso sí, que se ha instalado una línea moral donde los límites de lo bueno y lo malo están demasiado marcados, coartando la libertad creativa? Ok, una pregunta media intelectual. Básicamente la cultura, no sé si es la cultura woke exacto, pero básicamente está en el aire. Deduzco que esto es lo que yo entiendo, lo que estás proponiéndome, Diego, es que si bien se ha ganado muchas cosas, y que antiguamente casi todo lo que se escribía eran de efectivamente, como dicen el chiste, hombres blancos y probablemente héteros, eh, hoy el mundo es otro. Y yo creo que se va a quedar así. El mundo está cada vez más diverso. O sea, lo que ha pasado con el tema de la reivindicación femenina hace mucho tiempo antes empezó a lograr primero esas batallas tanto en la poesía como en la literatura. Claramente hoy el mundo literario es femenino, tanto por las autoras como por las lectoras, las editoras también, las dueñas de librerías, la gente que organiza ferias. Es un mundo que se ha vuelto más femenino y eso va a... Y después se ha vuelto más diverso en todos los sentidos de la palabra. Eh, a nivel de clase social, antiguamente era como casi lógico que se asumía que la literatura era burguesa, el cine era burgués, todas las artes eran difíciles de costearse, de estudiar y sobre todo tener los aparatos para poder hacerlo. O sea, hacer cine era algo literalmente imposible. La literatura era más fácil porque a veces se podía escribir con un lápiz. Dicho eso, más allá de las grandes conquistas, ahora hay, escribe gente de todos los países del mundo, hay interés por autores que son de idiomas que incluso quizás fue muy difícil de traducir. eh, se está leyendo mucho más y mucho más interés hacia lo que está ocurriendo en África, hacia lo que está ocurriendo en América Latina. Han cambiado muchísimas cosas y mi impresión es que tú sabes de literatura. Entonces, ante la pregunta, para no latear y no irme, mira, primero, Diego, yo creo que un escritor o un artista se hace visible con o sin apoyo de los demás. Si llega el apoyo después, ya sea como en modas, críticas, movimientos, increíble. Pero realmente los grandes autores, y autores por autores me refiero desde pintores hasta artistas de graffiti, pasando por diseño de vestuario, música electrónica, tatuaje, lo que tú quieras, llamas cultura, eh, están antes. De hecho, cada vez estoy más convencido de que hay ciertos artistas
que no estuvieron de moda o no fueron entendidos porque estaban efectivamente antes de su tiempo y se entienden mucho tiempo después. Eh, Mientras que hay otros artistas que están muy, impresionan mucho en su momento y después poco a poco se van desapareciendo o lo que se llama envejecer mal. A ver, la línea moral yo creo que la de cualquiera, es tratar de no herir a otros, pero también es difícil. O sea, tú tienes que hacerte cargo y ser lo más libre posible y no escribir para que te quieran ni que te aplauden y, y no escribir autocensurándote menos, porque eso es muy, muy difícil. O mejor dicho, es muy fácil, pero lo difícil es que no puedes seguir escribiendo. O sea, no existe la idea como lo que yo llamo a veces como o el desnudo es frontal o no es desnudo. ¿Ah? O sea, o vas a hacer una película para adultos o vas a hacer un comercial de jabón. Y son mundos muy, muy distintos y no trates tú de... ¿ah? Eh, Hoy el tratar de no ir a otros es algo entendible, pero el problema es que la persona que termina más herida es el propio autor o autora y eventualmente el lector que empieza a aburrirse. Hay que correr los riesgos necesarios. Creo que no hay que ser tonto, ver si realmente hay un tema de lo políticamente incorrecto que te, que te coarta la libertad, pero si no, escribe lo que quieras y ve después. Trata, eso sí, de no herir y ser como responsable. Al final, escribir, sobre todo publicar, es un privilegio, pero me parece que si uno es inteligente y es rápido, hay mil maneras de contarlo. ¿Ah? Y depende del tema en que te metes. Sobre todo yo creo que hay que hacer, validar tu voz. Mi impresión es que si tu voz está validada, tú puedes contar más o menos lo que quieres y deberías. Espero que te haya respondido, parece que no, Diego. Nos vamos ahora con el 2 con Mercedes. Mercedes, Oñate Bañados, te respondo aquí y veamos qué está. Esto es como una consulta, me está gustando. Voy a tener un programa de radio en el futuro. A ver, Mercedes, tú dices, Alberto, mi gran problema en este momento es la inspiración. Perfecto. Solo una vez que mire a mi hija en la playa y las palabras salieron solas. Solo una vez que miré, deduzco, a mi hija en la playa. Por lo que yo entiendo, Mercedes, que ahora estás con problema de inspiración. No me dices por qué. ¿Será por la pandemia? ¿Será porque está encerrado? Evocas algo muy importante para ti, que fue una vez ver a tu hija en la playa y ahí las palabras salieron solas. ¿Qué sugieres para inspirarnos a construir un relato? Uno, no hay que depender de la playa. O sea, no todo el mundo tiene playa, no todo el mundo va a la playa. Y la playa, la verdad, que con lo lindo que es, también puede rozar lo cliché. Yo creo que pues, hacer poesía o hacer arte también hacer arte sobre cosas que son difíciles, complicadas y no obvias. Por ejemplo, una playa vacía porque no hay nadie también puede ser tan inspirador como una playa con que esté tu hija. Deduzco que tú ahora estás encerrada. Mi impresión es que capaz que ahí hay grandes historias, historias que realmente se van a poder contar en 100 palabras. A lo mejor lo que tú mismo me cuentas es una suerte de cuento de alguien que echa de menos el mar. Mi impresión en todo caso, dicho eso, Mercedes, que la inspiración está sobrevalorada y lo voy a decir al tiro porque veo que otras personas lo preguntan. La inspiración ayuda muchísimo, pero uno puede ir, se te puede ir la vida inspirándote. No solo es inspiración, es miles de cosas y a mí también me cuesta y a veces yo me he bloqueado y me he enredado y lo he pasado mal. De nuevo, Antofagasta, es bueno escribir sobre lo que uno conoce y sabe. Dos, yo creo que escribir tiene mucho que ver con recordar y usar ese material. Si ahora en este momento no puedes ir a la playa, como yo lo tomo como metáfora de no poder hacer cosas como que te podrían inspirar, creo que hay muchas cosas en tu casa que sí te pueden inspirar. Desde anécdotas domésticas, desde cosas que has visto a través de la televisión y las noticias, o simplemente leyendo. A mí me parece que leyendo es la mejor manera de combatir la inspiración. Muchas veces uno lee y uno dice, la historia de una madre con su hijo en Turquía, en el siglo XIX. ¿Qué pasaría si fuera la historia de una madre con su hijo en el siglo XXI en Antofagasta? O sea, a veces leyendo también te puede gatillar, porque al final todo uno lo va a traer a su manera y eso no implica copiar, porque lo que significa una historia son pocas. Es la manera en cómo uno usa el lenguaje que es infinito. Igual ve las otras preguntas, Mercedes, y ahí quizás te va a servir también. Nos vamos con el 3. Y Janet Maufrey Turra pregunta, hola Janet, veamos quién me preguntas. ¿Existen palabras claves dentro de la narración para cautivar al lector? La verdad, Janet, es que no lo sé. A mí me parece que unas palabras que pueden cautivar es una primera persona bien hecha. Me parece que puede ser un poco más, sobre todo en este tipo de textos.
Eh, la idea del yo, aunque sea un yo verdad, o un yo que parezca verdad, o un yo falso. Pero a veces hablar más de yo es cautiva más que simplemente de él, de alguien como diciendo, el señor del frente vivía, por ejemplo, algo que está ocurriendo ahora. Hace tiempo que no veo al señor del frente. Me pregunto a dónde va los sábados en la tarde. Creo que cambia totalmente distinto es, hace mucho tiempo que no veo a mi abuelo. Eh, Nadie sabe lo que hace los sábados. Yo el próximo sábado lo voy a seguir y voy a averiguar qué hacen. Ahí creo que hay un cuento distinto. No sé si hay palabras exactas. Ahora, dudar me parece que es algo interesante, que no todo, que hay algo de misterio. Palabras claves. Y parece que lo clave es el usar bien las palabras nomás. ¿Ya? Porque poner como asesino, sangre, eh, no me parece necesariamente que te va a mejorar el relato. Eh, yo usaría lo clave, usar palabras que tú conoces que te gustan. Yo creo que eso es. Palabras que tú te... Recuerda que esto no es una competencia y no estás compitiendo con otros ganadores o perdedores. Aquí lo importante eres tú y que tú lo pases bien. Por lo tanto, la manera, la clave, no hay palabras clave, creo, pero lo clave es que la experiencia sea clave para ti y que a ti te haya cautivado, entretenido y ojalá, emocionado. Si te emocionó a ti, es altamente probable que me emocione a mí. Es como cuando hacen una tarea. Eh, Me imagino que muchos de ustedes han hecho tareas alguna vez o han ayudado a sus hijos en una tarea. Cuando la tarea viene solo por llenar, puede salvar y se puede dejar un 7. Pero yo creo que todos ustedes han escrito algo y que quizás no le ha gustado a otros, incluso les pusieron un 4, pero tú sabías que era el mejor. Yo creo que hay que buscar por eso. Incluso es mejor en este concurso perder bien que ganar mal. No sé si eso se explica. Ok, nos vamos con la pregunta 4. Ok, Isabel Armella, ¿qué tal Isabel? La pregunta que tú haces es corta, pero no por eso fácil de responder. La inspiración, pregunta Isabel, ¿es fundamental para empezar a escribir o es solo teoría? Yo no sabía que era teoría. A lo mejor más es como gossip, es más como mito, leyenda urbana. De nuevo, la inspiración es lo que menos necesitas. Creo que necesitas más recuerdos, eh, sentir algo, ganas de contar, sentirte libre. Cuenta historias. Lo mejor es contar historias. Fíjate cuando uno está contando en el día a día qué es lo que llama la atención a los otros. Otra posibilidad es, más que inspirarte, recordar cosas que a ti te llamaron la atención, anécdotas de tu pasado, desde un supermercado hasta un cumpleaños, hasta un viaje, hasta algo negativo, y cómo eso puede ser el inicio. Recuerda que además aquí también no es solo recordar, sino que una vez que tengas como lo que recordaste, cómo mejorarlo. Porque la literatura puede ser cosas que no ocurrieron en la vida real. Puedes mejorarlo. Y ahora estamos con las 5, con Catalina. Llevo muchos años, deduzco, escribiendo corporativamente por mi trabajo. Y las veces que he querido retomar una escritura más creativa, perfecto, siento que me bloqueo, que no puedo avanzar. ¿Existe algún tipo de ejercicio, técnica o método que me pueda ayudar a volver a recuperar la confianza en escribir de forma más libre y creativa? Perfecto, yo creo que tú tienes cierta confianza. Creo que tienes confianza para escribir, como dices tú, corporativamente. Creo que ya el diagnóstico está más o menos hecho y tú lo tienes claro. Si no, sería mucho más difícil para mí ayudarte. Mi impresión es que sabes que son una cosa es A y otra cosa es B. Por lo tanto, yo haría todo lo contrario a lo que tú haces cuando escribas por trabajo. No escribe corporativamente, escribe personalmente. Eh, ¿Por qué, Catalina, te apuesto que cada vez que tú tienes que escribir algo para tu trabajo, no te bloqueas? A pesar que a lo mejor no tienes ganas y sufres y tomas café, pero lo logras hacer. Por algo es tu trabajo. Tómate esto como que tienes que hacerlo. Y ese motivo, fíjate bien cuándo es la fecha de entrega de esto y ese es tu deadline, tu día D, tu día en que vas a quedarte el día antes quizás trabajando. Trata de aislarte, trata de darte autocuidado, como diciendo, hoy es mi día, me voy a escribir. Hoy te mandaría un café cerca del mar, no puedo, pero enciérrate. Recuerda a Virginia Woolf, ¿ah? Una habitación de ti mismo. Si no tienes una habitación, pide
que estés un rato sola en tu pieza, por ejemplo, y empieza a ver televisión, empieza a ver, escuchar música, empieza a buscar cómo se puede llamar el personaje, si va a ser alguien parecido a ti, si no, si va a ser en primera persona, si va a ser en tercera, si se va a llamar Catalina, o se va a llamar Caterina, o se va a llamar Carla, o sea, qué palabras con C, o a lo mejor te vas a ir directamente con Valentina o Valesca, ¿ah? O a lo mejor vas a ser un hombre. ¿Qué vas a contar? Más que ejercicio es juégatela, pásalo bien, inventa algo que tú conozcas, trata de usar algo que incluso una buena técnica es trata de contar algo que tú no, por escrito lo que no has contado o no te atreves a contar por de manera verbal. Ok, aquí nos vamos a ir con una pregunta que aquí está anotado como 11, Juan José Silva, ahora Juan José, y tú me preguntas que también, esta es una pregunta que la gente siempre se pregunta y que acabo de borrar. Ah, no, aquí está, casi la borro del Excel. ¿Qué tan biográficas son novelas tuyas como Sudor? ¿Crees que la propia vida es un buen elemento para inspirarte? Parto al revés, Juan José. Sí, 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 sí. Me parece que toda propia vida es la mejor manera de inspirarse. Y la palabra que usaste es perfecta, es propia vida. Y después inspirarse, es inspirarte. No implica tener que relatarlo tal cual. Tú no anduviste siempre con una grabadora, por mucho que andan todos con celulares, tú no te filmaste 24 horas. Yo creo que de dónde salen la historia y la historia que tú quizás puedes hacer es inspirarte en tu vida real. Eso no implica que tienes que ser 100% biográfico, que tienes que... ¿ah? Yo no sé quién eres, pero todo el mundo tiene una historia que contar, una anécdota que contar, es capaz de armar una voz, eh, hagas lo que hagas, te dediques a lo que dediques, te dediques a algo literario, te dediques a algo a la minería, te trabajas en el mundo del mar, trabajas en el mundo del comercio, trabajas en el mundo de la vida nocturna, del turismo, lo que sea, todo es da para una historia. Mis novelas tienden a ser extremadamente biográficas en el sentido que son personales, vienen de mundos que me interesan, que conozco, incluso los mundos que no conozco, son mundos que me atraen por algún motivo. Creo que he sido más fantasioso en cine, quizás, como cosas como Hormigas Asesinas que salían por favor Robinar, o, o Cola de Mono, pero Cola de Mono también tiene harto de sustento. Mi impresión es que todo tiene sustento y que finalmente lo vas adaptando. O sea, a veces me ofrecen hacer una película en Nashville, Tennessee, que se llama, que terminó llamándose Música Campesina, y era ¿qué pasaría si alguien como yo, o alguien que conozco yo, o alguien que me interesaría conocer? Todo tiene que salir del ti. En el caso de Sudor, hay mucha experiencia verdadera y cosas de gente que me conocía, que conozco, pero también hay montón de mentira y de invento. De hecho, el personaje principal yo no lo conozco, nunca lo conocí, creo que nunca he conocido a alguien así como Rafa. Por lo tanto, uno tiene que llevar todo el material que uno ha usado, que uno conoce, y también confiar a veces en inventar. Por ejemplo, en el caso de Sudor, para mí fue un personaje muy fácil de trabajar, fue justamente el que conocía menos, que era Rafa, el hijo del escritor famoso. Empecé a pensar en tipos, en Instagram, busqué fotos posibles, cómo se podía vestir, cómo eran estos niños ricos como hijos de embajadores, como rockstars, y pa, empecé como a tratar de unirlo. Ahora claramente viene de algo que a mí me interesa, donde yo puedo empatizar, esa es una palabra clave, empatizar, y tratar de escribir de gente más cercana a tu mundo que lejana. Por ejemplo, a mí me asusta mucho cuando dicen mi bisabuelo o la vida como era, por ejemplo, cómo era la vida en el salitre, en la época de las salitreras. Bueno, es complicado porque probablemente toda la gente que está concursando en Antofagasta sin palabras no ha tenido esa experiencia. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y ver cómo se hace para que parezca real y no parezca un ejercicio de historia. Me parece que la fantasía y la imaginación hay que saber manejarla. Pura imaginación no me sirve. Necesito que algo esté anclado. Y en ese sentido, Juan José, sí creo que tu propia vía es un buen alimento para inspirarse, pero para nuevo, para no usar la palabra inspirar, es una buena. Creo que tu propia vida, Juan José, ahí puede haber muchos elementos, hay mucho material donde sacar de tu vida. Y para todos, si están un poco levemente bloqueados, empiecen a mirar su Instagram, por ejemplo.
váyanse para atrás, ojalá cuando partió, y a lo mejor pueden sacar alguna idea, pues, wow, ¿qué será de esa persona? Oh, me acuerdo de ese paseo, me acuerdo de ese día, y a lo mejor eso te puede castigar algo. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere mucho escribir algo, pero siente que no tiene las habilidades? ¿Te pasó alguna vez? Sí, claro, me ha pasado. No tanto, pero me ha pasado. Y las veces que me ha pasado es que eventualmente con el tiempo me di cuenta que no estaba listo para contar esa historia. No siempre uno puede contar la historia que tiene adentro o que lo obsesiona. A veces hay que esperar. Dos, yo creo que todo el mundo tiene habilidades. Aquí sobre todo es para algo tan chico. Insisto, si eres capaz de escribir en las redes sociales, creo que puedes hacerlo con calma, y conectarte contigo mismo puede ser algo lindo que escribes tú algo. Yo creo que tú sí tienes las habilidades. El momento en que tú tienes ganas de escribir y ya me escribiste esa pregunta, me parece que tú tienes las habilidades. Eh, Haz que jueguen a tu favor. No te metas en camisas de once varas, como se dice. Trata de escribir algo sobre ti. Eso contestaría yo. Otra pregunta. ¿Qué es, a tu juicio, lo más importante a la hora de construir un relato? No lo sé. Y si supiera, no sé si te diría. Lo que sí yo creo que es muy importante, a mi juicio, es que ese relato te llegue, te afecte, te conmocione, que no hiciste, que valió la pena leerlo, que valió la pena, también uno piensa que valió la pena que alguien lo escribiera, que no fue simplemente para concursar, para llenar, para latear, que te parezca urgente, que te parezca que se te va a ir muchas cosas en escribir. Eso me parece un elemento central, que sea personal. Eh, y pensar que de alguna manera que no se haya dicho, a pesar de que si todo se ha dicho, todas las historias quizás del mundo se han escrito, uno siempre tiene que estar pensando en que quizás no lo está, que hay una oportunidad nueva para narrar de otra manera, porque siempre hay historias nuevas o ángulos nuevos a las historias de siempre. Después, ¿cuál es la convivencia entre literatura y cine? Bueno, yo creo que yo respondo al revés también. O sea, es verdad que yo hago películas o he hecho películas y siempre dudo es que voy a abandonar el cine y me voy a quedar a escribir. El cine se escribe entre todos, o sea, es más difícil bloquearse y también es más corto. O sea, un texto, un guión que a lo mejor de 70 páginas es quizás largo y se hace entre mucha gente y se termina todo. O sea, si un personaje, un actor, un personaje está mal escrito, no importa, o sea, importa mucho. Si el guión no está bien escrito, no es tan tremendo porque va a ayudar el actor, la ropa, la luz, la locación, la onda. O sea, a lo mejor hacer eh, por ejemplo, un chico camina al lado del mar en Antofagasta, al atardecer. Eso es mucho más fácil de filmar. Cómo se escribe eso requiere un poco más de trabajo para que resulte bien. Yo creo que hay más similitudes que diferencias. Ambas cuentan una historia. Yo creo que el cine la cuenta de manera más poética y cuenta historias más pequeñas. Las películas que resultan, creo yo. Las series son más parecidas a las novelas que cuentan, cuentan, cuentan. Y creo que la gran semejanza, que creo que es lo más importante, es que la mayoría de la gente que lee libros también ve películas. ¿No? A veces no siempre ocurre lo contrario. La gente que es muy buena para el cine y para la serie no lee suficientes libros. Pero dicho eso, son como mundos que se comunican, que no son para nada enemigos. El que todavía cree eso creo que está muy, muy perdido. Bueno, lo malo que tiene la literatura, que también es lo bueno que tiene, es que uno está solo. Y a veces nadie te puede ayudar para escribir un libro. Mientras que en el cine uno puede llegar al set cansado, choreado y angustiado y a los 2 minutos te pasa, entre otras cosas, porque hay mucha gente que tiene que tú eh, estar a la altura de tu equipo. No puedes decir como no tengo ganas de filmar, o no se me ocurre nada. Muchas veces en cine, sobre todo en invierno, eh, mientras más angustia había, más ideas se te salían en la cabeza. Otra pregunta. ¿Qué elementos te parecen centrales a la hora de escribir un cuento breve? Bueno, que sea breve. Eh, no abarcar tanto. O sea, tiene que ser una cosa muy, muy centrada, muy pequeña, como un haiku japonés. Por eso te digo que se parecen más a los poemas que, o sea, contar la Segunda Guerra Mundial en 100 palabras o la Guerra del Pacífico en 100 palabras es algo que yo no recomiendo. Contar quizás
lo que ocurre durante un atardecer, durante un cumpleaños, por así decirlo, eso me parece que es más fácil de contar, porque es más breve. Son sentimientos, personajes. O sea, no pueden haber 80 personajes en un cuento de 100 palabras. A lo mejor hay uno, a lo mejor hay dos. Pensar chico. Este es mi consejo. ¿Qué elemento te parece central a la hora de escribir un cuento breve? Pensar chico. Todo lo grande déjalo para otra cosa. Pensar chico. Pregunta, otra pregunta. Esto es como más para mí. A ver. ¿De qué manera crees que la crisis social y sanitaria actual puede impactar en la creatividad de las personas? ¿Crees que habrá cambios sustanciales? No sé si habrá cambios sustanciales, pero hay mucho cambio. Y desde luego está cambiando esto, está cambiando los concursos, están cambiando las librerías, cómo se lee, dónde se consiguen libros, está cambiando, deduzco, todo lo que tiene que ver con la feria de los libros, charlas, talleres, clases. Ahora, mi impresión es que se va a leer más, se va a necesitar leer más, pero no leer cualquier cosa, leer lo que queramos leer, creo yo. Creo que va a haber una especie como de liberación en que dicen, ¿sabes qué más? Yo voy a leer este libro porque me gusta y no leer lo que supuestamente tengo que leer. La gente se va a empoderar más. Claramente va a impactar en la creatividad de las personas. Claramente ha impactado en la mía. Y básicamente hay dos teorías respecto a esto. Si es muy pronto o es muy tarde. O si es muy pronto, básicamente. Si se puede escribir de la crisis social a menos de un año. O sea, hay que esperar varios años más. Eh, a mí lo más interesante que yo podría decir es que yo ahora estoy más interesado en qué va a pasar en el futuro. Es fascinante leer y ver películas que de alguna manera anticiparon lo que estaba ocurriendo. Y eso es bien fascinante, como que la literatura y el arte en general es capaz de anticiparse, lo hace súper bien, aunque uno no se da cuenta. Obviamente que después puede hacerse cargo también de lo que pasó y mirarlo desde otro ángulo. Lo que sí yo creo que respecto a la crisis social y a la crisis sanitaria es escribir algo que no se ha escrito de nuevo. No compitas con los diarios ni con las redes sociales. Ok, una más o dos. Cuando escribes, ¿piensas en el público que te leerá o te desprendes definitivamente de ellos? Sí, no. Pienso en un lector que se parece sospechosamente a mí, de alguien que pienso que está como de acuerdo conmigo. Es muy difícil pensar que está escribiendo a alguien que te odia, que un enemigo, con alguien con que no va a haber onda. Yo pienso que ojalá haya alguien al otro lado leyendo que podría enganchar conmigo. Y esa persona, como no tengo esa persona a mano, trato por lo menos de entretenerme yo y de que me guste a mí y que me desafíe a mí también y que yo sienta que estoy ahí, que me ha costado y que vale la pena publicarlo y todo eso. Otra pregunta, siempre que escribo me cuesta mucho poner un título. Ah, buena pregunta, me gusta. ¿Qué aconsejarías? ¿Es lo primero o lo último en ponerse? Bueno, depende. A veces el título, como dicen, no es un título, es un destino. Es como el nombre de un hijo. Yo creo que hay las dos posibilidades. Se puede poner al final, ¿ah? O al comienzo. Al comienzo a veces también puedes hacer, ponerlo al comienzo, terminar el cuento, revisarlo y después cambiar el título de nuevo. Personalmente me gustan los títulos como que existen en la vida. Creo que hay que tener cuidado con títulos que sean un poco, que expliquen mucho. A veces un título que es como, pa, una sola palabra, son buenos, o dos. Eh, También sirve como el nombre de las calles, nombres geográficos. Para 100 palabras creo que es bueno tener títulos no más allá de dos o tres palabras, pueden ser cuatro, a veces puede ser como jugando con canciones, pero ambos sirven. Yo he puesto antes y he puesto después, he puesto antes y lo he cambiado, he puesto antes y nunca lo he cambiado. Eh, Hay veces que es bueno partir con un cuento, con un título, porque así ya sabes lo que estás hablando y después lo cambias. Y muchas veces después el título puede ser, no tiene que seducir el título. O sea, un cuento puede ser súper bueno y simplemente llamarse un poco fome, pero Día. Dicho eso, me parece que Día no es tan buen título. Pero Martes, o un cuento llamado Jueves, un cuento de terror llamado Jueves, puede estar bueno. Es un buen título. Ya, y la última. ¿Qué herramientas te entregaron los estudios de periodismo para crear? Yo creo que más de lo que estoy dispuesto a confesar. ¿Por qué? Porque tuve que luchar para hacer un periodismo que a mí, como yo pensaba que podía hacer, que era básicamente contar historias, y ellos no querían que yo contara historias. Pero creo que me quedó algunas cosas que aprendí, como escuchar al entrevistado, por lo tanto captar cómo la gente habla, reportear, creo que soy curioso, creo que me siento súper cómodo reporteando
agarro más personalidad llamando a alguien, oye, te puedo entrevistar para esto, te puedo preguntar tal cosa, salir a investigar, a mirar, creo que tengo herramientas de periodista. Si tuvieras que volver a elegir, ¿estudiarías periodismo? No, jamás, jamás. Tampoco estudiaría literatura, me haría un posgrado en literatura, y si quiero viajar en el futuro, prefiero viajar de otras maneras que yendo a estudiar literatura. Estoy contento de estar en los talleres en que estuve. Hubiera estudiado algo más freak, algo ligado a historia, algo ligado a puta, diseño, no sé. Pero sé que no hubiera estudiado derecho. Capaz que hubiera estudiado cine, pero a lo mejor en esa época no había cine. Pero me gustaría pensar que no hubiera estudiado periodismo y que no hubiera estudiado literatura. Por lo tanto, tendría que buscar una carrera supuestamente humanista, creo yo. Pero hubiera sido increíble estudiar biología o geología. Me parece que médico, eh, psicólogo, me parece que psicólogo creo que la gente cree que está más ligado al mundo de las historias y es menos. Pero no sé lo que hubiera estudiado. Quizás diseño, arquitectura. Yo soy un arquitecto frustrado porque creo que es mucha matemática. A lo mejor no hubiera estudiado nada, no sé. O capaz que hubiera estudiado literatura inglesa o literatura nomás y no contarle a nadie que quería ser escritor. Ahora, tampoco creo que me dañó estudiar periodismo. Además, lo que no te hace, lo que no te dobla, te hace más fuerte. Yo siempre he dicho, quiero volver a periodismo, pero no tanto a estudiarlo, sino a narrarlo. Ahí de nuevo volvemos a hablar de cosas personales. Ya, saludos, confío mucho en ustedes. Espero que esto lo haya servido. Escriban, estamos en momentos complicados, es bonito dejar testimonio de lo que pasó. Creo que los números de plagio de este año 2020 deberían captar cosas de lo que están ocurriendo el 2020 y el 2019. Me parecería raro y curioso que no. Así que piensen en eso, no para ganar, sino como para dejar un testimonio, una memoria. Ustedes son los verdaderos reporteros, ustedes son los verdaderos escritores, o sea, los que ven cosas. Y no traten de contar tanto. Cuenten algo chico, pero cuéntenlo bien. Que duela, que ría, que afecte y que te llegue a ti. Traten de escribir algo que les daría mucha, mucha vergüenza que se leyera, que les diera mucha, mucha pena que perdiera, que les diera mucha, mucho pudor que se rieran de ti. Escriban de adentro. Antofagasta, 100 palabras. 100 palabras que reflejan un trocito de ti. Chao. Suerte. Cuídense. Usen máscara.